Hola, buenos días. Gracias por estar acá a pesar de los problemas de tráfico de esta mañana. Y un saludo atrasado, pero más que merecido a las profesoras y profesores que ayer celebraron su día. Y si no lo celebraron, después tenemos un café. Voy a comenzar con dos aclaraciones. Lo primero, sí, efectivamente, la Universidad Católica Silva Enrique ha cambiado su imagen corporativa. Tenemos el cardenal presente en nuestros corazones, ojo con eso. Segundo, este es un estudio de carácter cuantitativo y los datos que disponemos solamente son de carácter binario, por ende vamos a hablar de brechas hombre-mujer. Ya lo han mencionado nuestras expositoras, sobre todo Ana Luisa, perogrullo hablar de la subrepresentación de la mujer en varios ámbitos de la vida, en particular en el educacional. Por sobre todo se ve reflejado en evaluaciones educativas, en áreas tales como lenguaje y matemática, y en particular aquellas que reflejan el acceso a la educación superior. Para el contexto chileno eso implica que el rol de la todavía PSU es más que gravitante. Sin embargo, los estudios previos se han centrado más que nada en los promedios, en las medias de estas pruebas, y en algunos en aspectos socioeconómicos. Por ende, con Javiera y Karina, que nos está viendo por streaming desde Estados Unidos, que confeccionamos este artículo, nos preguntamos entonces qué sucede en los extremos superior e inferior de la distribución de puntaje de estas PSU cuando se considera hombres y mujeres por separado. Entonces, este es un estudio exploratorio, descriptivo. Consideramos las pruebas de selección universitaria de lenguaje y matemática para los procesos de admisión 2014 a 2018 y vamos a observar que ocurre una desviación estándar por debajo del promedio y una desviación estándar por sobre el promedio, la que catalogamos con la zona inferior o bottom y la zona superior o top de la distribución de puntajes. Si no entendieron nada de esto que es cuantitativo, es básicamente esto. Tenemos la distribución, la PSU se estandariza en una media de 500 y una desviación estándar de 110 puntos y vamos a movernos una desviación estándar por debajo, es decir, qué sucede con los puntajes bajo 400, que abarca el 15% inferior en la distribución de puntaje, y por otro lado, una desviación por sobre la media, alrededor de puntajes sobre 600, 610 puntos, que es el 15% superior de los que rinden la PSU. A su vez, vamos a considerar los diferentes tipos de establecimientos de la educación secundaria chilena, tanto por modalidad educacional como por dependencia administrativa, vale decir, establecimientos humanistas científicos municipales, particulares subvencionados, particulares pagados, y su contraparte técnica profesional, municipal y particular subvencionado. Los datos no tienen presentes, no existen para los datos técnico-profesionales particulares pagados. A su vez, finalmente vamos a utilizar un ratio de cantidad de hombres-mujeres en estos extremos de la distribución. Ustedes esperarán que si este ratio HM, que no es la tienda de ropa, es igual a 1, vale decir no hay una brecha de género. Si es mayor a 1, hay una brecha que estaría favoreciendo a los hombres. Y si es menor a 1, sería una brecha que favorece a las mujeres. Hay que acotar, eso sí, que esta brecha, si es menor a 1 en el extremo bottom inferior, en realidad desfavorece a las mujeres porque quiere decir que habría más mujeres que tienen puntaje de menos de 400 puntos. Dicho lo anterior, para el periodo de tiempo analizado, vemos una persistente presencia mayor de mujeres, alrededor del 53%, y también una alza sostenida en las personas que han rendido la PSU. En el proceso pasado fueron alrededor de 260.000 personas. Y en cuanto a la distribución de los estudiantes según tipo de establecimiento, la mayoría se encuentran en científico humanista particular subvencionado, seguido por científico humanista municipal, luego técnico profesional municipal, técnico profesional particular subvencionado y finalmente los científicos humanistas particulares pagados. Ahora los dejo con Javiera, que va a mostrar resultados y conclusiones. Gracias, Juan Pablo. Agradezco también a las autoridades de la universidad, ¿se escucha? ¿Sí? Y de la revista por invitarnos. Bueno, les voy a presentar los resultados descriptivos. Esto es antes de hacer los análisis de la escuela.
vemos que sostenidamente, al menos en la prueba de matemática, existen diferencias, a pesar de que las pruebas se normalicen en 500 puntos, existen diferencias entre hombres y mujeres que favorecen a los hombres. En el último proceso de admisión 2018, que estamos analizando en nuestro artículo, la brecha es de aproximadamente 16 puntos. En el caso del lenguaje, las brechas son un poco más atenuadas y en algunos casos terminan por no ser significativas. Esto es interesante de ver antes de entrar al fenómeno de las colas, porque nos permite comprender el porqué de ciertas exclusiones en programas competitivos o masculinizados. Y además también nos recuerda el hecho de que como la prueba se normaliza en 500 puntos y que a pesar de que hayan grupos similares, que existan diferencias implica que hay una por decirlo así, falta de... no importa, lo vamos a mostrar más adelante. Aquí está en la tasa top, que es el 15% superior de la distribución en la PSU de matemáticas. Vemos que la línea gruesita es el 1, que significa que no habría brecha. En casi todos los casos existe brecha de género que favorece a los hombres. En el caso de los establecimientos científico-humanistas, esta brecha es más atenuada que en el caso de los TPs, que son las brechas que se presentan con color naranjo y celeste. En estos tipos de establecimientos las brechas llegan casi a 4 en el año 2014 y disminuyen en el año 2018, pero de todas formas existen, casi se está doblando la presencia de hombres por sobre las mujeres en el 15% superior de la PSU de matemática. Si avanzamos a la tasa bottom, que es el 15% inferior, vemos que nuevamente las mujeres están siendo perjudicadas, por decirlo así, al existir una mayor presencia de ellas en este grupo de la distribución. Lo observamos esto para casi la mayoría de los establecimientos que estamos trabajando, a excepción de los científico-humanista particular pagado, donde en algunos casos no hay brecha, o en el año 2017-2018 esta brecha, por decirlo así, favorece a las mujeres y desfavorece a los hombres. Si vamos a la tasa de PSU lenguaje, vemos que el panorama es un poco más errático, por decirlo así. En los científico-humanista particular subvencionado, vemos que hay más mujeres en esta tasa, no así en los TP, y en el TP municipal se observa un comportamiento más errático, por decirlo así. Si vamos a la tasa inferior de la PSU lenguaje, observamos que científico-humanista particular pagado presenta mayor cantidad de hombres en esta zona y el resto de las dependencias y modalidades presentan, podríamos decir, una tendencia a la paridad durante todos los años que hemos analizado. Bueno, ¿qué nos muestran estos resultados? En primer lugar, existen y persisten aún las brechas de género en las PSU de lenguaje y matemática. Si analizamos los ratios hombre y mujer en particular en estos extremos, vemos que la disminución, por decirlo así, o la falta de equidad no es transversal a los diversos establecimientos educacionales. La brecha se acentúa en los establecimientos TP, los cuales nos aventuramos en el artículo a señalar que experimentan desventajas estructurales. Aquí marcamos un estudio de la Agencia de Calidad de la Educación que nos muestra en términos agregados que los establecimientos técnico-profesionales tienen un ingreso familiar de aproximadamente 320.000 pesos, a diferencia de los científico-humanistas que tienen un ingreso familiar de 760.000 pesos mensual. Y en los años de escolaridad de sus padres, en los estudiantes TP, aproximadamente 11 años, es decir, media incompleta. Entonces estamos viendo que establecimientos que tienen una condición socioeconómica más precaria, por decirlo así, además se enfrentan a brechas que son estructurales en estas pruebas. Entonces esto nos trae a colación, por decirlo así, el problema de la equidad y la diversidad del sistema de educación de Chile y se vuelve a poner en cuestión el rol que cumplen las pruebas estandarizadas en la selección de estudiantes. Aquí nuevamente tenemos el problema de la comparabilidad, la validez de los puntajes de corte, los requisitos de entrada y de becas para carreras como pedagogía, que son altamente feminizadas, y también nos hace preguntar cómo debiésemos trabajar de aquí en adelante el problema del nuevo sistema de admisión que se pretende implementar. Generamos nuevos mecanismos, nuevas pruebas diferentes para los técnicos profesionales,
Esto también nos hace pensar en fortalecer mecanismos alternativos basados en el rendimiento académico, como el PASE, como el ranking de notas, y desarrollar nuevos instrumentos complementarios que permitan aprender la diversidad y la riqueza de los estudiantes. Y también nos trae desafíos metodológicos, que es generar un nuevo estudio a partir de este, que explore la influencia de variables socioeconómicas, culturales y territoriales, y vayan un poquito más allá de la descripción a la explicación, y también en recoger datos incluyendo categorías sociales no binarias para poder generar análisis que vayan más allá de la diferencia entre hombres y mujeres. Eso, muchas gracias.